Sí he tenido la ocasión de compartir momentos con Josep Piqué, pero muchos menos de los que me hubiera gustado, ¿no? Y yo le recuerdo con una persona muy sabia, es una persona que sobre todo llamaba muchísimo la atención y conocimiento que tenía de tantos temas, ¿no? Y con una visión estratégica y una visión global del mundo que yo creo que era excepcional, ¿no? Pero al mismo tiempo combinaba esa visión y esa sabiduría, yo creo, con una actitud de escucha muy cercana, de mucha humildad, de ese querer siempre aprender de cualquier otra persona, y luego su carácter conciliador. Josep Piqué hasta el último día y hasta el último aliento estuvo pendiente de la actualidad política y de la actualidad internacional. Estaba todavía preparando libros, es decir, él nunca dejó su capacidad académica e intelectual de lado, al contrario, y quería contribuir, y quería estar presente, y quería buscar respuestas de manera permanente. Yo creo que una persona como Josep Piqué es una persona muy necesaria. Una persona como él siguen siendo muy necesarios. La actualidad internacional está en un proceso muy convulso, está en un proceso muy cambiante, y yo siempre que veo riesgo veo oportunidades. Él también. Hay que tener en cuenta que él tuvo varias facetas. Fue empresario, político, también intelectual, porque en los últimos años de su vida desarrolló toda una serie de actividades. Escribió un libro, El mundo que nos viene, escribía artículos en la prensa, presidía la revista Política Exterior y daba conferencias para los que era muy demandado, porque todo el mundo quería saber un poco su análisis sobre las tendencias en el mundo, hacia dónde iban los grandes desarrollos de las relaciones internacionales. Y él siempre era ameno, era articulado, y yo creo que francamente se convirtió en el mejor analista de la política internacional que había en España. Y Josep es una persona que en esa larga trayectoria fue un defensor de la democracia, fue un catalán muy universal, fue una persona muy respetuosa con el que pensaba siempre diferente, y eso lo fue plasmando no solamente en su ejercicio como ministro, sino sobre todo después y posteriormente con su desarrollo académico e intelectual. Y yo quisiera definirlo como una persona respetuosa, dialogante, abierta siempre al consenso, al acuerdo. Yo lo que quiero subrayar es que durante su mandato como ministro, él quiso ampliar los ejes tradicionales de la política exterior española, que eran Europa, América Latina y Oriente Medio y Norte de África, a los que se añadían unas buenas relaciones con Estados Unidos, que su gobierno estaba muy empeñado en desarrollar, pero añadir esa dimensión de Asia a nuestra política exterior. Él había sido ministro de Industria antes, veía muy claro que el dinamismo económico en el mundo venía sobre todo de la región asiática, y no quería que España se quedara fuera de ese desarrollo. Y otra, desde luego, de los asuntos que quiero destacar de él es como el paso significativo de España hacia las relaciones con Asia. Pues la construcción de la Casa Asia, pero también el impulso de las relaciones con los países de toda la región. Era un enamorado de Asia, siempre hablaba de Asia, siempre incorporaba Asia. Es verdad que el resto de ministros pues estuvo más centrado en lo que eran los tradicionales vecinos, por supuesto Unión Europea, Marruecos, Portugal, América Latina, pero el impulso de las relaciones con Asia es algo que se lo debemos a Josep Piqué, y de hecho, digamos, el que él fuera presidente de la Fundación Consejo España-Japón tiene también mucho significado para él.
2010年にピケさんが座長に就任されてですね、この間本当に日本のスペインシンポジウムの発展というのは目覚ましいものがありまして、この日本スペインシンポジウムのというプラットフォームの強化を通じてですね、日本とスペインの両国民の関係っていうのは強化されたというふうに思いますし、お互いの理解がですね一層進んだんじゃないかなというふうに思います。でこういうシンポジウムの成果を踏まえて、政府間のですね関係も深まって、戦略的パートナーシップというものができてですね、で両国の関係が一層強化されて、経済的にもそれから国民のお互いの往来という点でもですね、非常に日本とスペインというのは親密化というのは進んだと。これはもう本当にピケ座長のご功績だというふうに思います。Él veía evidentemente la Fundación Consejo España-Japón pues como una institución de diplomacia pública, pero sobre todo esas relaciones bilaterales pensaba que tenían que ir más allá de las relaciones políticas, ¿no? Entonces políticas, empresariales, culturales, científicas, de la sociedad civil. Yo creo que él, como siempre, con mucha visión, con mucha anticipación, trabajó mucho por reforzar y mejorar, intensificar las relaciones, los lazos entre España y Japón, basadas también en el conocimiento mutuo de ambos países. Y bueno, la prueba es lo acertadísimo que fue con el papel tan relevante que ahora toma Japón en el nuevo escenario geopolítico, porque no solo es la tercera potencia económica del mundo, sino que en ese nuevo espacio del Indo-Pacífico, pues Japón tiene que jugar también un papel político creciente, ¿no? Él ocupó un papel clave en las relaciones entre los dos países. Y ello porque actuó como un gran movilizador de la sociedad civil de ambos países, pero bueno, en nuestro caso sobre todo de la española, para la participación en los foros anuales, que era un momento de reunión y de intercambios, de conversación entre empresarios, académicos, universitarios, representantes de las ciudades, es decir, todo aquello de nuestras sociedades civiles que estaba vinculado por un lado o por otro. その前に非常に日本側の印象に残っているという、特に強烈に残っているということはですね、例の東日本大震災の時にですね、ちょうど日本で、シンポジウムを開催するということで、私の前任の横山という座長が非常にそこを気にしてですね、開催地どうするかということについて、ピケさんにご相談したら、いやこういう時期だからこそですね、逆に被災地である仙台でやるべきであるということで、もうすごく強い意志を示されたと。で横山もその通りだなっていうふうに思ってですね、仙台で開催したということで、こういう日本が一番ひどい時期になっている時に、この一番の被災の中心のところの仙台で、おやりになったということについて、日本側っていうのはもう本当にそこで感銘をね受けて、その話っていうのはずっと語り継がれているというふうに思います。En el foro de Kioto, que fue además yo creo que un foro excelente, ¿no? Él siempre decía, cada año el foro tiene que ser un poco mejor, y nunca renunció a él, ni cuando hubo el terremoto en Sendai, que se mantuvo el foro de Sendai, ni cuando tuvimos la pandemia, que hicimos ese foro de forma digital, y yo creo que el de Kioto fue un éxito. ということで今は皆さんご承知の通り、ロシアによるウクライナへの侵攻とかですね、あるいはこの日本の近辺でもいろんな国際的な緊張関係というのがありますし、貿易関係でもいろんな問題があるという中で、今後スペインと日本というのはこういう共通の課題に対してですね、どういうコミュニケーションを取っていって、どういうふうに協力をできて世界の安定と平和に貢献できるかということをお互いに意見交換をしながらそれを築き上げていくということ、これが今からの日本スペインシンポジウムの最大の役割じゃないかということで、もちろんいろんな産業の問題とかあるんだと思いますけど、そういう今
今まで我々が日本とスペインが大事にしてきた価値観というものをですね、お互いに強固にしてそれを世界中にこう広げていくっていうようなことがこのシンポジウムにてできればいいというふうに私は考えております。Yo nunca hubiera esperado haber podido sustituir reemplazar una figura como la de él al frente de la Fundación Consejo España-Japón, y la verdad que para mí pues fue un momento también muy emocionante, y no me queda más remedio pues que seguir sus instrucciones, ¿no? Y sus intenciones.